Vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3 en el verso 12. Colosenses 3, verso 12. O prendan su Biblia, ¿no? Los que acá son high tech y traen acá sus gadgets. Colosenses 3, vamos a leer del verso 12 al 16. Conociéndome, creo que voy a hacer unas pausas en algunas, que quisiera decir versículos, pero probablemente es en algunas palabras o en algunas letras. Pero voy a tratar de abarcar bastante para no tomar mucho tiempo. Para empezar, Colosenses en esta región fue una carta escrita por Pablo para una iglesia que estaba viviendo en un tiempo medio raro, porque Primera y Segunda de Corintios habla del amor, habla de los dones del Espíritu, pero Colosenses yo lo interpreto como una continuación a eso. Y lo que pasa es que al derramarse el Espíritu Santo, como cualquier vez en la historia de la iglesia cristiana, usted puede ver que cuando se derrama Dios en los dones, los hombres y mujeres, si no tenemos cuidado y no caminamos en el carácter de Jesús, de repente corrompemos las cosas, ¿verdad? De repente agarramos las cosas y las sacamos de contexto, o al contrario las sacamos de contexto o dos extremos, o al libertinaje. Por ejemplo, me acuerdo en Primera de Corintios, cuando habla de los dones del Espíritu, ahí específicamente habla de 9, pero como una cultura media rara, grecorromana, así, ellos creían que cada manifestación o don del Espíritu eran 9 diferentes dioses, 9 espíritus, estaban medio raros, y aquí no era la excepción. Aquí también sucedían este tipo de cosas, y Pablo trae claridad a la gente. Y eso es algo que yo tengo ya tiempo pensando, pero hoy esta mañana lo estuve masticando mucho, de que la iglesia estamos para traer claridad. No estamos para traer confusión, no estamos para traer división, no estamos para rechazar a la gente porque son diferentes, no estamos para hacer nuestro propio club de gente acá dizque santa y excluir a los demás. No, la gente, para empezar, la iglesia no es un club, la iglesia es una familia. Efesios dice que ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora todos somos miembros y ciudadanos de la familia de Dios. Diga conmigo, familia. Familia es algo, familia es una verdad eterna. ¿Por qué? Porque Dios mismo es familia, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu, Dios mismo es familia, y de lo que Él es, Él se imparte, o de lo que Él es, Él da a existencia. Y ya explicando todo este contexto histórico y cultural, les puedo leer a gusto el versículo. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Permítame hacer otra pequeña oración y platicamos. Padre Celestial, gracias por la palabra y gracias por la presencia de Dios. Palabra de Dios, presencia de Dios y el pueblo de Dios. Gracias porque hoy podemos recibir vida en tu palabra y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús, nuestro corazón está dispuesto. Amén. Amén. Bueno, para empezar, la primera palabra que usa el apóstol Pablo es vestíos, ¿verdad? Si Pablo hubiera sido mujer, le hubiera agregado una D para que fueran vestidos, ¿verdad? Pero no dice eso. Y digo eso de risa, pero es cierto, ¿no? Porque mi niña, que tiene 2 años, ahora su mamá ya la iba a bañar para cambiarla, y saca el vestidito que le va a poner, y oye un gritote, mi hija: ¡vestido! ¡Guau! ¿Verdad? Y me doy cuenta que desde esa edad hasta que el Señor se las lleve, cuando sea la edad, les gusta verse bonitos, ¿verdad? Porque Dios así las hizo. Y qué padre. Bueno, el tema es que dice vestíos, y me gusta esto porque aunque es una palabra y que nosotros a veces sobre espiritualizamos de que vístete de la armadura y vístete de vestiduras proféticas y
Pablo, al contrario, Pablo lo que está haciendo es trayendo el mensaje a algo que nosotros podemos entender. ¿Por qué? Porque todos nos vestimos, todos traemos algo puesto. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no somos algunos de los... Luis, hola. Es que está Johnny por acá. Ay, no, te saludé hace rato, pero no me viste, estabas acá como que gazed out acá. Hola. Y les decía, gracias a Dios que no somos como algunas culturas que pues no se tapan tanto, ¿no? Y van así a la iglesia. Gracias a Dios que la sociedad ha evolucionado y todos andamos cubiertitos. Diga conmigo, gloria a Dios. Pues bueno, Pablo lo que hace es haciendo el mensaje, no diluir el mensaje, pero sí hacer el mensaje entendible. Porque ¿cuál es el corazón de Pablo? Clarificar el mensaje. Que la gente pueda entender el mensaje, no solamente en nuestro raciocinio, porque a veces la lógica quiere botar la fe o la vida de la fe, pero sí saber que Dios es más cercano y natural de lo que imaginamos. De hecho, cuando yo repito mucho este versículo, se acerca la Navidad, pero yo lo digo durante todo el año, el versículo que nos enseña el nombre que le pondrían al Señor Jesús, y dice, y le pondrás por nombre Emmanuel, que es traducido Dios, ¿qué? ¿Dios con quién? Y aquí en Manantiales tratamos de traducir eso, Dios, no solamente Dios con nosotros, pero Dios de cerquita. Y el mensaje de Pablo era eso, era entender y que el mensaje sea claro de qué tan cercano es Dios, de qué tan accesible es Dios, de que acabo de darme cuenta que hay una conversación aquí, acá machín, pero bueno, yo voy a concentrarme. Y cuando Pablo dice vestíos, se trata de que nosotros entendamos el mensaje de Jesús. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, algunos otros puntos. Pero lo que quiero decirles, cómo quiero concentrarme yo en esto, es cuando habla de ser vestido de Dios y habla de la santidad. Primero habla de la aceptación antes que la santidad. Porque nadie puede ser santificado si primero no es justificado. ¿Puede decir eso conmigo? Nadie puede ser santificado si primero no somos justificados. Ahora diga conmigo, nadie puede ser justificado si primero no somos aceptados. Es el primer paso en todo este rollo que le llamamos cristianismo, es la aceptación de Dios. Y la aceptación de Dios es por gracia, no es algo que producimos. Ya vimos aquí que la santidad y otras de las cosas, primero habla de benignidad y habla de humildad, atributos de lo que Dios mismo es, atributos de quién es Dios, de cómo piensa Dios, de cómo, si lo puedo decir así, cómo siente Dios. Porque Dios también siente. Dios no es, ¿cómo les puedo decir? Una nubecita sin sentimientos flotando, tratando de cambiar ideas. Dios es real, Dios es más cercano de lo que imaginamos. Ahora dice, vestidos ¿con qué? ¿Vestidos de qué? De los atributos de Dios, de lo que Dios está hecho, de cómo Dios es. Y luego vamos a ver los atributos que menciona. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo interpreta usted la palabra escogidos? Yo lo interpretaba como acá bien de separación, ¿verdad? Te escojo a ti y a ti no. Pero Dios no lo interpreta así. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a entender la Biblia bien. No está separando, te acepto a ti y a ti no. Entonces, no, esa no es el corazón del Padre. El corazón del Padre es vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir? De que antes de que nosotros dijéramos, como comúnmente decimos, de que antes que nosotros recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, Él ya nos había escogido a nosotros en su corazón. Te lo quiero decir así, en la soberanía de Dios, antes de que tú aceptaras a Cristo, Cristo ya te había aceptado a ti. Por eso iniciamos diciendo, no podemos ser justificados sin primero no somos aceptados.
Y eso es algo que, ¿cuándo es cuando la iglesia empieza, o cuando los que hemos creído en Cristo empezamos a fallar en la santidad y en el amor? Cuando no recordamos, cuando, como dicen los gabachos, we don't realize, cuando no entendemos, cuando no caemos en una idea clara de que nosotros, Dios fue el que nos escogió. Salvación fue idea de Él. Perdón de pecados fue idea de Él. Restaurar personas es idea de Dios. ¿Por qué vamos a vivir pensando que Dios quiere reservarnos o que Dios nos quiere abstener de algo bueno que Él quiere para nosotros, si todo lo bueno viene de lo alto, del Padre de las luces? Él es quien quiere bendecirte. Él es quien quiere restaurar tu vida familiar y emocional y espiritual. Él es el de la idea de darte otra oportunidad para ser restaurado. Pero hay algo con lo que no es que Dios no puede lidiar. Pero yo me he dado cuenta últimamente en esto. En el liderazgo cristiano o en el pastorado, si tú andas caminando como dicen los cristianos, si tú andas mal, te ayudamos a restaurarte. Porque de eso se trata, no de rechazar, pero de restaurarte. Pero si tú andas apático, es muy difícil. La apatía es muy grave porque es un pecado encubierto. Si hay apatía en ti, si hay una actitud de que es bien difícil ahí ser transformado. Si hay esperanza para eso, pero cuídate mucho de la apatía. Es tu enemigo número uno. ¿Me prestas el versículo otra vez en la pantalla, porfa? Bueno. Y dice, fíjense, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y ¿qué? Y amados de entrañable misericordia. Estaba estudiando un poquito esa palabra entrañable porque tengo una idea de qué quiere decir, pero no tanto, ¿verdad? Entonces me fui al idioma original de qué quiere decir, y es una misericordia que no se cansa. Hace ratito estábamos cantando una canción que dice, cuando los demás no están, tú has estado. ¿Cómo va la canción? Algo así, ¿no? ¿Cómo? Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Me gustó mucho, me puedo identificar, pero yo quiero cambiar, así como que el Señor nos canta a nosotros. Cuando todos se han ido, ¿con quién cuenta el Señor? Cuando todos se han ido, ¿quién Dios puede decir? Este o esta, aquí estuvo. ¿Me explico? No a manera de así de que, darte acá una gancho al hígado y nada, pero sí es algo para masticar. Porque mientras nosotros cantamos, Dios también nos canta y nos responde. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Y yo me pregunto, ¿podrá el Señor cantar esa canción también? Porque es la idea. El hecho de que Dios ofrece amistad siempre es un hecho eterno, hoy para siempre. Para el bueno, para el malo y para el peor y para el bonito y para el no tan para todos. Dios así es. Dios no tiene sombras, Dios es. Pero la idea está acá. El trabajo es acá. Y la obra hecha está por la gracia de Dios. Y esto quiere decir, esa palabra entrañable, varias cosas, pero la que más le entendí yo es una misericordia incansable. Una misericordia que cuando todos se han ido, o cuando el mundo crece siendo frío, o cuando la gente o mi familia deja de creer, y cuando ya no hay misericordia en donde veamos, yo sigo encendido en misericordia. Y son de los atributos que deben notarse de nosotros, la familia de Dios. De benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y esa última palabra no sé ni cómo se pronuncia. ¿Qué dice esa palabra con P? ¿Qué es? Hasta me volvió. Ouch. ¿Cuántos de ustedes acá son bien pacientes? Levante la mano.
Ora por mí, Johnny, necesito de tu ayuda. ¿Tú también? ¿Cuántos de ustedes son impacientes? Levanten la mano. Espérense, todavía ni te va. ¡Frum! Todos ahí van para arriba. Sí, ¿verdad? Sí, pero algo que se muestra el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros es a través de la paciencia. Yo he encontrado una fórmula para desarrollar paciencia y todavía estoy, para que luego no me le echen en cara. Tú predicaste el otro día. No. Tranquilos. Dios los bendiga. Paciencia es como la humildad. Y un día le pregunté a los líderes que trabajan conmigo, les dije, ¿cuántos de ustedes, sin querer, queriendo, o a veces sí queriendo, juzgaron a algo o a alguien en algún momento? Y pues todos dijeron yo. ¿Y a cuántos de ustedes después les pasó algo similar o les pasó a alguien que ustedes amaban mucho algo similar de lo que ustedes juzgaron? Y la mayoría, no, pues sí. ¿Verdad que ya no hablas tan fácil? ¿Verdad que ya no tan fácil? ¿Por qué? Porque y así es la paciencia también. Cuando uno se da cuenta de la paciencia que Dios ha tenido y que otros han tenido de nosotros, entonces eso nos ayuda a desarrollar paciencia en otros. Entonces dice, vestíos de los atributos. Y esta palabra, aunque es algo muy práctico, vestido, el vestirse de lo que él está hablando de cosas espirituales. Él no está hablando de cosas físicas o emocionales. Ahora, la vida en el espíritu sí debe de dar fruto en lo físico también, ¿verdad? Si tú haces ejercicio, por ejemplo, en lo físico, ¿no? Tarde que temprano se te va a notar. Si tú te juntas con Dios, si tú, no quiero decir pasas tiempo con Dios nada más, pero tú caminas en la realidad de quién eres en Cristo, tarde que temprano se te va a ir notando, ¿verdad? Pero una vestidura, tú te la puedes poner o te la puedes, ¿qué? Quitar. Supongamos que esta es una vestidura, aunque es una mochila, ¿no? Esto es algo físico. Entonces yo me la puedo poner, esta se nota que yo la traigo. Aquí traigo mi mochilita. ¿Qué marca es esta cosa? No sé. Pero es una marca chila. No sé qué. Y esta, por así decirles que no traigo mi chamarra hoy. Esta vestidura yo decido ponérmelo o quitármelo. Y así es el reino de Dios. Me gusta como lo enseñó el pastor Bill Smith, un amigo que estuvo aquí predicando hace unos días. El reino de Dios está al alcance, pero el reino de Dios yo lo puedo tomar o lo puedo soltar. Y así es Dios. ¿Por qué? Porque la maravilla de Dios y el misterio, la palabra que usa Pablo es el misterio del mensaje de Cristo, es diferente a la religión. O sea, el misterio de Cristo, el misterio de la encarnación, que Dios se hizo hombre y anduvo entre nosotros, va mucho más allá de una religión cristiana. Porque tiene que ver con relación y no programación. Si Dios hubiera hecho robots, entonces Él nos programa, enter, y no sé si dice enter, vean, en la computadora de Dios, enter, y ahí vamos todos ya programados a vivir la voluntad de Dios. Pero la idea aquí de ser escogidos y de la voluntad de Dios es que Dios nos dio voluntad a nosotros y nosotros en su soberanía decidimos caminar con Él. Porque tú puedes tomar esto, tú puedes vestirte de eso o puedes también desvestirte de esto. Ese ni es mi mensaje, pero fue una introducción larga para un mensaje corto. Y luego, mira, ponme el verso 13, porfa, acá en la pantalla. Ahora sí ya nos metimos en problemas, Vean, vamos a empezar a tratar de leer este versículo. ¿Listos? Pónganse el cinturón y asegúrese que el asiento de enfrente tenga airbags, ¿ok? Porque esta cosa ya... Soportándoos unos a otros. Pues yo puedo soportar a alguien, pero ahí no se queda. Y perdonándoos unos a otros. Todavía yo puedo perdonar,
Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Te voy a decir cómo Cristo perdonó. Cuando Cristo nos perdonó, ¿quién era el culpable? ¿Yo o Él? Yo. Y si nosotros vamos a perdonar como Cristo perdonó, nosotros vamos a perdonar al culpable. Es diferente a lo que este mundo enseña. Que este mundo enseña es que se le note que está arrepentido, ¿verdad? Que venga así sintiéndose un gusano. Acá la teología de Paquita, ¿verdad? Y si supieron de qué estaba hablando. Shh, qué nacos. No es cierto. Vestíos de amor, de misericordia, incansable, iglesia, porque esta cosa cansa. Porque la vida cansa, porque la vida en el espíritu cansa. Yo no estoy hablando de la gente, porque yo no estoy hablando de que aquí hay méritos humanos, de que yo, ejercicio físico, así de que yo pongo mi mentalidad en una posición de que ya puedo entender y pon tu mente en blanco. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de desarrollar la vida nueva que ya se nos dio por gracia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Vamos a seguir leyendo acá. Verso 14. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Decía ¿cómo se llama? Un teólogo del siglo pasado. Decía, cuando tú eres dirigido hacia amor, en amor hacia alguien, generalmente es la obra del Espíritu Santo en ti. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Verso 15, aquí es donde ya quiero aterrizar. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en un solo cuerpo, y sed ¿qué? Agradecidos. Y sed agradecidos. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos de cómo vivir agradecidos. Porque yo me acuerdo en la iglesia, a mí me enseñaban desde niño como tienes que ser agradecido y dele gracias a Dios y tenemos que vivir agradecidos y está bien padre, ¿verdad? Y suena muy bien y me encantaría hacerlo, pero realmente la mayoría no sabemos ni cómo empezar. Ok, ¿cómo voy? Le maldigo a Dios, gracias. Y luego, ¿verdad? Cuando nos dicen cosas como que da gracias aún en el momento malo. ¿Tú sabes lo difícil que es eso? ¿Tú sabes lo difícil que es hacer una oración en un momento de crisis? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? O sea, se te poncha una llanta y casi te haces ateo. No es cierto. ¿Verdad? Y te bajas y si no traes extra, ¡oh! Agnóstico. No. Pero yo les decía la semana pasada de que una cosa que nos ayuda a ser agradecidos es ser claros con Dios. En nuestra oración, ser claros con Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? Verbalizarlo y platicarlo con Dios. Yo no estoy hablando de ser irreverentes, no estoy hablando de enseñarte una nueva fórmula. Yo nomás estoy hablando de hablar del corazón. Yo lo único que te estoy invitando a hacer para iniciar una vida de agradecimiento es ser claro con Dios. Ser claro y ser honesto. Porque cuando tú eres honesto y eres claro y le empiezas a expresar a Dios tus dificultades y tus necesidades y las cosas en las que has batallado, te vas a ir dando cuenta que hay cosas en tu vida que ya ha habido avance. Te vas a ir dando cuenta que en tu vida hay cosas que ya hay de qué dar gracias. Y te vas a empezar a dar cuenta de que mientras dije, ¿verdad? Como puertorriqueño, mientras tú estás hablando con Dios,
en ti se va a empezar a desarrollar un corazón de agradecimiento. Está como, no me acuerdo bien de esta historia, pero hubo una señora que era muy fiel en la iglesia, en una iglesia en México, ciudad, ya no existe el DF, ¿no? Ciudad de México. Y estaban en Ciudad de México, y esta señora por un montón de años, no quiero exagerar, pero vamos a decir 20, 30 años, fue fiel. Y sus oraciones y sus cosas, algunas cosas específicas que a ella había pedido, pues se podría decir que pues no habían sucedido todavía. Dios no le había contestado de esa manera. Entonces un día ella va con el pastor y le dice: pastor, gracias por el tiempo que me permitió estar aquí. Yo me voy. De veras, ¿y a qué iglesia se va a ir? La clásica, ¿no? Porque creo que se va a ir a otra iglesia. Le dice: no, ya no voy a ir a la iglesia. Ok. ¿Y eso? Pues fíjese que desde que yo llegué aquí, Dios me trajo cuando yo no tenía nada. Y mientras yo estuve aquí, poco a poco, Dios me ayudó a levantar, no sé, un negocio o lo que hizo. Y luego después de ahí, gente de mi familia, gente que yo conozco, se empezó a acercar. Algunos se fueron, pero otros se quedaron. Ay, esta muchacha tan difícil, pero se quedó. Y mientras empezó a platicarle, quería llegar a los puntos válidos en por qué se iba a ir de la iglesia, pero no la dejaron llegar todos los puntos que tenía a su favor, todos los puntos que Dios ya le había, todas las oraciones que Dios ya le había contestado. Y se contestó sola la señora y dijo: no, yo no más puedo vivir agradecida, aquí voy a estar todavía, ¿no? Y así nos pasa en la vida de oración. Recordamos nosotros las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí déjame ese versículo arriba, porque quiero empezar desde el final, así como película de Quentin Tarantino, ¿no? Que empieza desde el final hasta que te lleva al principio. Así quiero iniciar aquí, donde dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Me di cuenta de algo, ya lo había entendido teológicamente más o menos, este concepto de la alabanza y de los himnos espirituales, pero esto está hablando de perdonándonos unos a nosotros. Esto está hablando de caminar en gracia unos con otros. Esto está hablando de vivir unos con otros. Y luego habla de salmos e himnos espirituales, y se pone acá bien remolineando, ¿no? la plática. Y no todos le entendieron a eso, pero bueno. Se pone bien así. Y yo me quise pensar: no, tú recibiste, Cristian, ¿verdad? Cristian está bajo la bendición ahorita. Y se pone bien acá, bien, el asunto, bien alabanza, bien. Y yo un día, estudiando y preguntándole al Señor, supe que los himnos espirituales y salmos no es algo solo que entonamos. Cánticos espirituales, himnos, salmos, es algo que vivimos también. Porque nuestra vida se hace un fluir después en el Espíritu. Porque nuestra vida se hace, ya no es paso número 1, paso número 2, se hace nuestra manera de vivir esto. Por eso Jesús dijo cosas como: de tu interior correrán ríos. Y ayer lo viví en carne propia, que yo me di cuenta por primera vez, pero me imagino que todos lo hemos vivido un montón de veces. Ayer fuimos algunos, siempre va un equipo fiel a alimentar gente que vive en los parques. Y ayer, relacionado con Thanksgiving, yo les dije: pues vamos otros, ¿no? a participar y ser parte de lo que Dios ya está haciendo ahí. Y fuimos para allá, y ahí compartimos la palabra. Y cuando compartimos la palabra y oramos por la gente, y estuvimos platicando ahí con varios, una de las cosas que me conmovieron mucho, no podía dejar de pensar en eso en todo el día, pero a la vez me dio esperanza, es que cuando estábamos ahí, mi hijo Joshua, de 7 años, se encontró un amiguito de su edad. No sé si lo vieron ustedes.
cuando estábamos ahí, y se pusieron a jugar. O sea, para él no había distinción en quién eran los que van a dar y quién eran los que iban a recibir. Y lo miré, identifiqué dónde está el papá, y yo miré que el papá, hey, que no sé qué le estaba hablando. Y yo dije, wow, fue mi momento favorito, porque aparte de que pudimos dar algo, ¿no?, que ellos necesitan, y la palabra, que es lo más importante, sentí como que hicimos vida con ellos por un ratito. Sentí como que fuimos parte. Por eso está muy, muy padre si usted manda donaciones. Pero si usted va y vive con ellos, aunque sea un ratito, el más bendecido es otro. Y miré a mi hijo haciendo vida con otro niño, y me maravillé al ver que mi hijo no vio una distinción. Tú sabes, y yo sé, que mi hijo trae tenis diferentes a ese niño, que trae otra camiseta, que habla diferente, que sus modales son diferentes. Pero en ese momento no importó, porque eran hermanitos. Y ese fue el primer impacto que tuve con el vivir himnos espirituales, que se hace un fluir. Ya no es tanto el ministerio de esto, va y le ministra a alguien en esto. Es que hicimos vida ya con alguien. Aparte me di cuenta que todos los que necesitaban ahí, ya me voy a poner pastoral, ¿ok? ¿Me perdonan de antemano? ¿Sí? Diga conmigo, te perdonamos, Obed. Gracias, Vero. Me di cuenta que todos los que van a ese servicio a recibir eran puntuales. ¿Sabe por qué? Porque están en necesidad. Y la gente sobrada decide, llego tarde, llego temprano, si quiero no voy. Porque no nos necesitan. Pero volteé y dije, yo nunca había visto una iglesia tan puntual. Y prediqué con un gozo. ¿Me perdonaron ya? Amén, ok. Ya no dijeron todos, pero no hay bronca, yo sí los amo. Y lo otro con lo que me di cuenta es cuando comimos, yo ni comí ahí, ¿verdad? Ojalá. Me dice mi mamá que ella había hecho unos biscuits así como tipo Egg McMuffin, pero más ricos, ¿no? Hechos por mamá. Con jamón y pues claro, ahorita todos andamos dando jamón, ¿verdad? Y con huevo, y estaban haciendo unos biscuits recién hechos y todo. Ella hizo para toda la gente, pero luego apartó unos para nosotros, los niños. Y yo no me di cuenta que eran para nosotros y regalé hasta los biscuits de mis hijos. Pero cuando estábamos ahí, lo primero que me gustó mucho es obviamente ver a la iglesia activa y amando a la gente. Amando a la gente, eso me bendijo mucho. Y luego también me bendijo mucho ver a estos dos niños jugar, a mi hijo con este otro niño. Y luego me gustó mucho que cuando estábamos ahí y estábamos ya, terminamos de orar y iban a pasar, inmediatamente, otra cosa que les tengo que decir a los del equipo que van ahí de Outreach, qué bien organizados están, O sea, de verdad, yo no me di cuenta cuando pum, ya estaba todo. Y no era algo así como que tú ponte aquí, era como algo tan natural para ellos, como van cada sábado, ¡prum! Ya nomás, it happened. Eso me gustó mucho, pero eso fue un paréntesis. Entonces ya oramos, estamos listos para comer, y empiezan las hermanas a cantar unas canciones, acá, unos cantos, unos himnos, unos salmos a Dios. Y ya estábamos cantando, algunos yo ni me acordaba ya, pero le metí yo de mi propio lenguaje, ¿sabes cómo? ¿Nunca les ha pasado eso? Sí, hasta los de la alabanza les pasa a veces, ¿verdad? Y yo me pasó así, ¿verdad? Yo empecé a cantar y unos cantaban y yo brincaba. Yo no sabía, no me acordaba, pues tenía rato sin oír esas, pero me las sé y fluí ahí con ellos y todos estábamos cantando. Y luego ya, ¿verdad? A comer. Ya estaban formados, comieron, y cuando estaban comiendo la gente, otro grupo de gente que se quedó acá empezaron a cantar también. Entonces ya andábamos acá otros ocupados, ellas cantando, nosotros también. Y yo
me di cuenta en ese momento que nunca dejé de cantar. Aunque ya no estaba cantando acá así con ustedes, nadie de los que estábamos sirviendo dejamos de cantar en nuestro corazón. Porque era una sola canción. Estoy hablando de algo medio espiritual así, pero tenga paciencia y espero que me entienda hoy por la gracia de Dios. Y el himno o el salmo dice: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y me di cuenta, dije, esto es a lo que se refiere. Pero ahí el Señor me permitió vivirlo en carne propia. Ellos estaban cantando, ¿verdad? Entonando algo, y nosotros no estábamos ya cantando algo, pero nunca desconectamos de lo que Dios estaba haciendo con el equipo de alabanza que estaba ahí. Porque todos estábamos en un fluir. Y Dios nos llama como iglesia a no salirnos nunca de esa canción, de su canción, de su fluir. Ahora sí, al principio dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Si a mí me preguntaras esto, yo diría que la palabra de Dios o la palabra de Cristo, nunca dejes de leerla, o nunca dejes de memorizarla, o nunca dejes de estudiarla, cada palabra con, ¿verdad?, un diccionario griego, o alguien más te dijera: memorízate la palabra, repítela, y todo eso está bien, pero aquí no dice nada de eso. Aquí dice la palabra de Cristo, que es la palabra con M, more. ¿Sabe qué quiere decir? No es more en inglés, aunque more is not bad. More, ¿sabe qué quiere decir more? Permanecer, vivir, habitar, ¿no? La palabra de Cristo habite, more en ustedes. Y sí, la palabra de Dios está aquí, pero cuando tú la lees y tú la recibes como la estás recibiendo hoy, la palabra se siembra como una semilla en tu corazón y la palabra mora, vive en ti. Así que donde tú vas, ahí va la palabra de Dios. Y tú tienes la habilidad en Cristo, como la palabra vive en ti, tú puedes hablar la palabra o puedes hablar otra cosa que more en ti. Ya terminé porque quiero hacer un ejercicio con ustedes. Acaba de pasar Thanksgiving, ¿no? Y Thanksgiving, por muchos años desde niño, fue mi día favorito de todo el año. Thanksgiving es algo que me gusta mucho. Este año fue muy diferente, lo disfruté al máximo. Les doy un testimonio rapidito. Bueno, se los doy al final porque quiero que ustedes hagan algo conmigo. Y quiero tomarnos la oportunidad, iniciando por acá de este lado, que cada uno nos levantemos y demos un ratito nada más un testimonio de qué estamos agradecidos, de qué en este año usted está agradecido o por quién está agradecido. Entonces empezamos con los copastores, los copas les decimos nosotros. Entonces yo me voy sobre la cabeza. Greg, no, pero pues, te queremos ver. Él es Greg, el copastor. Un aplauso para él. Los que no.